En este video vamos a abordar el tema de la matriz de marco lógico. Aquí se toman las decisiones finales del proyecto, o más bien se consolida el resultado de las etapas anteriores. Todo lo que se dijo en análisis de involucrados, en el análisis de problemas y en el análisis de objetivos, incluso con las decisiones que se tomaron en el análisis de alternativas, llegamos a un resumen general, la matriz de marco lógico. Finalmente es la respuesta a una serie de preguntas, algunas de ellas ya tratadas. ¿Para qué se realiza el proyecto? ¿Cuál es el efecto directo del proyecto y cómo se obtienen los resultados? Y unas nuevas, ¿cuáles son los factores externos que afectan el éxito del proyecto? ¿Cómo puede ser evaluado el resultado? ¿Y dónde puede encontrarse la información para verificar que efectivamente los indicadores son válidos? La matriz de marco lógico se presenta en una representación de este estilo. En la parte izquierda, la primera columna, es el nivel de objetivo, asuntos que ya hemos tratado, fin, propósito, componentes y actividades. Se escriben precisamente en estos recuadros. En la columna de indicador vamos a establecer las formas de medición de cada uno de esos niveles de objetivo, pero también los resultados con los cuales nos vamos a comprometer en cada indicador. Los medios de verificación son las fuentes de información donde vamos a conseguir todos los datos para esas variables. Y los supuestos, como habíamos dicho, son todos esos asuntos que son externos al proyecto pero que nos pueden afectar. El fin son los beneficios e impacto a nivel sectorial. Indica en qué forma el proyecto contribuirá a solucionar un problema de desarrollo general o sectorial. El propósito es el cambio que garantizamos con el proyecto, es ese entregable final que le vamos a dar a nuestros beneficiarios con la ejecución del mismo. Los componentes son los medios o los entregables particulares para poder alcanzar el propósito, y las actividades son el detalle de esos componentes. Para los indicadores, intentamos establecer la forma de medición de cada uno de sus niveles de objetivo y las metas que nos proponemos. Veamos. Un indicador es la medición del desempeño del proyecto. Debe cumplir con unos atributos particulares. Primero, práctico de calcular. Suele ocurrir que establecemos unos indicadores que son difíciles de medir. En consecuencia, cada vez que vamos a hacer un análisis de resultados, vamos a encontrar un proceso muy largo para poder identificar si hemos conseguido o no el resultado. Debe ser demostrable. Si varias personas hacen un análisis sobre los mismos indicadores, deben llegar a la misma respuesta y deben ser sustantivos al proyecto. Me explico. Debemos establecer aquellos indicadores que son esenciales y fundamentales para el proyecto, que miden lo principal, que miden lo importante, más que medir asuntos de eficiencia, que si bien son importantes en el proyecto, no son lo central, hay que medir lo principal. Y debe ser independiente de otros proyectos, sobre todo en los niveles de objetivo, de propósito y de medios, debemos establecer mediciones que dan cuenta de esos resultados específicos. Tenemos una ficha de indicadores, propuesta, con algunos elementos que deben ser como establecidos e identificados en el desarrollo de cada uno de ellos. El nombre del indicador, la descripción, la unidad de medida, esa fórmula matemática o relación matemática que define el indicador y la línea base. La línea base es medir el resultado del indicador antes de iniciar la ejecución o la operación. Todo esto para saber efectivamente de dónde partimos. Finalmente, los patrocinadores hacen una relación entre línea base y meta para conocer si realmente es notable la diferencia entre esos dos elementos y así saber si efectivamente es interesante hacer la inversión. Periodicidad es cada cuánto vamos a medir el indicador, quién responde por la medición y cuáles son las fuentes de información donde vamos a obtener los datos para ese cálculo. En el propósito son indicadores de resultado. En el fin, indicadores de impacto. Y en los componentes, indicadores de producto, servicio o salidas del proyecto. Es importante anotar que los objetivos deben estar escritos de forma tan clara que sea fácil identificar unos indicadores que den cuenta de ese resultado. Los medios de verificación son las fuentes de información donde vamos a conseguir ese resultado. Idealmente fuentes oficiales, donde todos podamos acudir fácilmente y encontrar los datos necesarios para calcular el indicador. Todo proyecto tiene supuestos. Si estamos haciendo una compra de equipos a nivel internacional, pues nosotros esperamos que el cambio de la moneda se mantenga entre unos rangos particulares. O si estamos contratando personal en una región alejada, siempre esperamos que exista oferta de mano de obra. La matriz cumple entonces con una lógica. Si se realizan las actividades, se obtienen los componentes. Si se obtienen los componentes, alcanzamos el propósito. Y si alcanzamos el propósito, ayudamos, apoyamos para que la finalidad se logre. Recuerde,
La finalidad se logra con el resultado de este y otros proyectos. Lo mismo para la lógica completa de la matriz. Si la actividad se cumple, el supuesto sucede, entonces obtenemos el componente. Si los componentes suceden y el supuesto sucede, alcanzamos el propósito, lo mismo en consecuencia para la finalidad. Partimos del ejemplo, población con problemas notables de atención en salud. En el árbol de problemas teníamos una inadecuada prestación de servicios de salud que ocurre a través de infraestructura, personal insuficiente y débil sistema de salud. Esto se traduce en un árbol de objetivos, adecuada prestación de servicios de salud a través de infraestructura apropiada, personal suficiente y sistema de salud adecuado, generando en consecuencia unos fines, reducción de índices de morbilidad, mortalidad y control de costos de atención. Finalmente, el árbol de objetivo lo traducimos a nuestra matriz de marco lógico. En la columna de niveles de objetivo se escriben, en fin, disminución de índices de mortalidad y control de costos de atención. Recuerden, el propósito, adecuada prestación de servicios de salud. En los componentes está el mejoramiento de la infraestructura y la contratación adecuada de personal. Observen aquí que nos quedó faltando un componente, y era el sistema de salud mejorado. Ese componente de sistema de salud mejorado no quedó en nuestro nivel de objetivo de componente gracias a que desde nuestro alcance de un municipio no podemos modificar la norma. En ese caso particular, ese asunto de sistema de salud mejorado se convirtió en un supuesto. Observe. Y las actividades, construcción de la sede, arrendamientos de equipo y contratación de personal. A cada nivel de objetivo le definimos sus indicadores. En el ejemplo, adecuada prestación de servicios de salud, esperamos que las citas de medicina general no sean asignadas a más de 3 días con posterioridad a la fecha de solicitud. Igual con las citas de especialistas, esperamos que no supere los 20 días, realmente debería ser una cifra aún inferior. Y los procedimientos, por ejemplo quirúrgicos, no deberían realizarse a más de un mes luego de solicitar. En el caso de los componentes, pueden observarse que los indicadores son de entregables, sede construida, contratos realizados y personal en puesto de trabajo. Y en el caso de las actividades tienen que ver más con la ejecución de una obra en particular, asuntos del tema de cronogramas, tiempos y realización del presupuesto. Los medios de verificación nos dicen aquellas fuentes oficiales preferiblemente de donde vamos a obtener los datos para calcular los indicadores. En el caso del fin, índices de situación de salud en informes del plan de desarrollo del municipio. Esto es una fuente oficial. En el caso del propósito, adecuada prestación de servicios de salud, los informes semestrales de cobertura y calidad de esa nueva IPS que estamos creando. Y en el caso de actividades, los informes de ejecución de la obra, casi siempre realizadas por interventores. Y recuerden nuestros supuestos, sistema de salud mejorado en el caso del propósito y otros que nacen gracias al desarrollo de la matriz. Cuando ustedes escriben la matriz de marco lógico, aparecerán unos nuevos supuestos que son importantes describirlos en este punto. Como siempre, si nuestras actividades se cumplen y el supuesto sucede, obtendremos el componente, lo mismo en consecuencia para el propósito y para el fin. En resumen, la matriz de marco lógico da respuesta a una serie de preguntas. ¿Para qué se realiza el proyecto? Los fines. ¿Cuál es el efecto directo del proyecto? El propósito. ¿Cómo se obtienen los resultados? Los medios o componentes. ¿Cuáles son los factores externos que afectan el éxito del proyecto? Los supuestos. ¿Cómo puede ser evaluado el éxito del proyecto? Los indicadores. Y finalmente, ¿dónde pueden encontrarse los datos que validan el éxito del proyecto? Las fuentes de información.